Chicos, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy, viernes, cerramos la semana con el curso de comunicación. Habíamos trabajado el artículo la semana pasada y ahora vamos a empezar con su compañero que es el sustantivo. Miren, el sustantivo es la palabra que sirve para nombrar animales, cosas, personas, lugares, entre otras cosas. Se dice que el sustantivo es la parte más importante de un enunciado nominal. ¿Por qué? Porque es el nombre de quien vamos a dar características de quien vamos a describir una acción que haya realizado. En las clases de sustantivo tenemos al sustantivo común, que es aquel que nombra a cualquier persona, animal, cosa, lugar, sin ser específico. Por ejemplo, un perro, un carro, un río, una torre, una ciudad. ¿Sí? Nos nombramos de forma general, pero no sabemos de quién hablamos de forma específica. Sustantivo propio, en cambio, sirve para nombrar a una cosa específica, persona, animal, cosa. Por ejemplo, Lima, en una ciudad, Perú, en un país, Snoopy, en caso de una mascota, Toyota, en el caso de un vehículo, ¿sí? Entre otros, podemos hablar de un río, como el Rímac. Entonces, esto ya nos habla de un lugar específico, de una cosa, de una persona específica. Por eso es sustantivo propio, como también puede ser el nombre de una persona, Javier, Carlos, María. También tenemos al sustantivo concreto, que son aquellos que podemos percibir con nuestros sentidos. Por ejemplo, una casa, una chancla o sandalia, el duende, el fuego. Profesor, pero duende es algo que yo puedo percibir con nuestros sentidos. Sí, porque conoces la imagen del duende. Sí, tenemos un concepto de cómo imaginaríamos que es un duende. A diferencia de que si hablamos de un sustantivo abstracto, en el cual yo no tengo una idea de cómo es la tristeza, sé cómo lo representa, pero no sé cómo es la tristeza, no puedo imaginar la tristeza sola en relación a una emoción que yo pueda sentir. Entonces, mira, sustantivo abstracto son los sustantivos que no se pueden tocar e indican cualidades, ideas, valores, sentimientos o conceptos. Sustantivo individual son los sustantivos que en singular indican un solo elemento. Por ejemplo, llave, jarra, persona, yate. Es un sustantivo individual porque nos está hablando de una sola persona, de un solo animal, de un solo objeto. Sin embargo, mira, el sustantivo colectivo son sustantivos que estando en singular nombran a varios elementos. Por ejemplo, biblioteca está en singular, biblioteca, pero nos habla de varios libros. Rebaño está en singular, pero no sé que se trata de un montón de ovejas. Muchedumbre en singular, pero me habla de una gran cantidad de personas. Flota me habla de una gran cantidad de vehículos, pero también está en individual, como podría ser jauría, como podría ser enjambre. Entonces, estos son los sustantivos o los tipos de sustantivos que se trabajan con mayor frecuencia, pero no son todos, ¿sí? Así que ahora vamos a pasar a una ficha de trabajo. Mira, si nosotros queremos hablar del sustantivo de una forma más técnica, podríamos decir que es una categoría gramatical, que es variable. ¿Por qué? Porque puede variar en género, recuerda masculino y femenino, y en número puede ser singular y plural. Ahora, las clases, por su naturaleza, puede ser concreto y puede ser abstracto. Ya lo hemos visto hace un momento. Concreto nombra seres o objetos que se pueden percibir por los sentidos. Abstractos son los que no podemos percibir por los sentidos. Por su extensión, los sustantivos también pueden ser comunes si se refieren a un objeto sin diferenciarlo del resto. Por ejemplo, río, perro, niño. Los sustantivos comunes, a su vez, pueden dividirse en individuales y colectivos. Recuerda, individual cuando en singular nombra un solo objeto, paloma, alumno, y el colectivo cuando en singular nombra a varios elementos, cardumen, caserío, rebaño. Por su extensión, también pueden ser propios, pero que se refiere a un solo ser u objeto específico, es decir, lo distingue de los demás seres. Por ejemplo, José, Riemann, Mozart.
Aquí una clasificación que también se toma en cuenta al trabajar sustantivos es el sustantivo se clasifica por su origen, es decir, primitivos o derivados. ¿Qué significa? Primitivos cuando las palabras no derivan de ninguna otra. Por ejemplo, casa, perro, niño. En cambio, derivados son palabras que se forman a partir de una palabra origen. Por ejemplo, de la palabra casa, que es origen, se deriva casita, casota, casucha. De la palabra perro se deriva perrera, perrito. De la palabra pan, panadero, panadería, pancito. Entonces, miren, por su origen también tenemos ese tipo de clasificación. Y por su estructura, la última clasificación que tenemos ya tenemos simples y compuestos. ¿Por qué? Porque hay nombres o palabras que solamente se forman con una sola palabra, por ejemplo, papelera, cristales, cucharón. En cambio, en los sustantivos compuestos se forman por dos o más palabras, por ejemplo, limpia cristales. Es una sola palabra, pero se ha formado con la unión de dos. Sobremesa. Nosotros como peruanos, por ejemplo, siempre hablamos de la blanquirroja, que es la unión de blanco y rojo, y que al unirse por yuxtaposición se convierte en blanquirroja y es un solo sustantivo. Entonces ahora sí apliquemos lo que hemos aprendido en este video. Dice, con las siguientes palabras, haz una lista de sustantivos comunes y otros propios. Empecemos aquí. Bandera, ¿será común? ¿Será propio? Es común, profesor, porque no sabemos a qué bandera se refiere. Muy bien, coloco aquí en común, bandera. Cofre, también, profesor, no sé específicamente qué cofre es, lo coloco en común. Unánue, profesor, ¿qué es unánue? Unanue es el apellido de uno de nuestros próceres de la independencia, Hipólito Unanue. Profesor, si es un apellido es propio correcto, entonces aquí tendría que colocar Unanue, pero al saber que es propio ya sé que va con mayúscula, Unanue. Perú, profesor, Perú es propio porque identifica a un país del resto. Muy bien, entonces es propio, lo coloco aquí, pero también lo coloco con mayúscula porque es un sustantivo propio. Recuerda, todos los sustantivos propios van con mayúscula. Número 2. A la derecha de cada sustantivo común, escribe uno propio afín, es decir, un sustantivo propio para cada uno de estos sustantivos comunes. Por ejemplo, colegio, yo podría poner Juan Valer Sandoval, nombre de mi colegio. ¿Sí? Continente, de repente puedo poner europeo. Planeta, puedo colocar Tierra, Marte. Te das cuenta que le voy dando un nombre a cada uno de estos sustantivos comunes. Por ejemplo, este río, de repente puedo colocar Río La Plata, ¿sí? Entonces, o río Rima. Es que me vas a tener que buscar un sustantivo propio para cada uno de estos comunes. Transforma los adjetivos en sustantivos abstractos, utilizando los siguientes sufijos: ansia, habilidad, sion, encía, esa, es, ia, idad, ismo, itud y ura. Mira, recuerda, el sufijo es la terminación de la palabra, ¿sí? Por ejemplo, el árbol viejo. Viejo es el adjetivo, pero quiero volver sustantivo. ¿Qué diré? En vez de viejo, la vejez. La vejez del árbol. ¿Te das cuenta? Ya he transformado a este adjetivo viejo en un sustantivo, la vejez. ¿Sí? Entonces, dice el mar agitado. ¿Sí? ¿Qué podría decir? La agitación del mar. Ya he vuelto este adjetivo en sustantivo. Así vas a hacer con con las demás palabras. Ahora mira, tengo aquí una relación de sustantivos colectivos, si tanto clero, archipiélago, magisterio, escuadra, son adjetivos, perdón, son sustantivos colectivos. Por lo tanto, voy a buscar aquí
¿Cuáles serán sustantivos individuales? Por ejemplo, de magisterio, que es colectivo, ¿cuál será su individual? Es maestro. Aquí colocaré maestro. ¿Ok? De archipiélago, ¿es el conjunto de qué? Ah, es el conjunto de islas, profesor. Ah, entonces su individual de archipiélago es isla. Y así voy a ir completando. Ejercicio 5 dice, ubica en cuáles de las siguientes oraciones están correctamente resaltados los sustantivos. Coloca V si es verdadero y F si es falsa. A ver, abuelita será sustantivo. Sí, correcto. Oraciones también. Muy bien. Rutinaria. Sí, será rutinaria un sustantivo o no. ¿Mm? ¿Será rutinaria un sustantivo o no será un sustantivo? Profesor, ¿cómo puedo saberlo? Recuerda que el sustantivo casi siempre está acompañado por un artículo o le puedes colocar un artículo para que veas si es que tiene ese sentido. Rutinaria, la rutinaria, las rutinaria, una rutinaria, si tiene sentido será un sustantivo. Vamos aquí, auto, carretera. Mira, el auto, la carretera. Ambos están acompañados de un artículo. Entonces colocarías verdadero. El pelotón, ¿sí? ¿Está acompañado de quién? De un artículo, entonces sí es un sustantivo. ¿Listo? Y así vas a seguir trabajando. Número 5. Número 6, perdón. Escribe el sustantivo primitivo según corresponda. Pacífico, ganadería, colegial, periodicucho, plazuela. ¿Sí? ¿Cuál sería la palabra de colegial, por ejemplo? ¿Cuál sería su primitivo? Colegio. De ahí viene colegial. De periodicucho, periódico, ¿verdad? Muy bien. Y por último, la número 7 dice, forma palabras derivadas con los siguientes sustantivos primitivos. Rey, ¿qué podría ser? Reina, ¿qué más? Reyes, ¿qué más? Bueno, buscas. Solamente quiero que coloques aquí una palabra. ¿Sí? Flor, florcita, ¿qué más? De joven, ¿qué podría ser jovencito? Bueno, ya vas a tener que investigar tú también. Ahora dice averigua y escribe el colectivo de los siguientes sustantivos. Por ejemplo, de árbol, ¿cuál sería? ¿Sí? Bosque, arboleda. Vas a tener que buscar cuál sería el colectivo para este conjunto individual. ¿Ok? Disco, discoteca. ¿Podría ser? Ya, te encargas tú de buscarlos haciendo uso del diccionario. Escribe la clase del sustantivo que corresponde. A si es abstracto y C si es concreto. Virtud, ¿será abstracto o concreto? Abstracto, profesor, no lo puedo ver. Ah, entonces le coloco la A. Sí. A ver, yo colocaré aquí clavel. ¿Será concreto o será abstracto? Concreto porque si lo puedo tocar. Ah, ya le coloco la C entonces. Y para terminar dice, construye 5 oraciones con sustantivos compuestos. Yo, por ejemplo, colocaría la blanquirroja es nuestra camiseta. ¿Sí? Entonces ya formé una oración con una palabra compuesta. Ese es todo el trabajo del día de hoy. Recuerda que cualquier duda la puedes hacer después del programa Aprende en casa. Cuídense, bendiciones.